Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy hablaremos de la oración y el ayuno. En los tiempos actuales, la Biblia le llama los tiempos del fin. Jesucristo está pronto a regresar al planeta Tierra. Hay mucha violencia en la tierra, mucha maldad. La obra del enemigo, Satanás, el diablo, está afectando a familias, ciudades y naciones. Hay mucho pecado. Y por el pecado hay sentencia de muerte. Cada ciudad está bajo una sentencia de muerte por el pecado de la ciudad, cada nación. Dios establece la comunicación inmediata, rápida, de la tierra al cielo, para que los cielos se abran y Dios responda a los problemas del hombre en la tierra. Esto es la oración. Y cuando la comunicación de la tierra al cielo se dificulta, es necesario por eso ayunar. Hoy en día estamos en el tiempo de la tecnología de la comunicación. No tiene más de 15 años que tenemos el celular, el teléfono inteligente, donde allí tenemos audio, voz, mensajes, videos, entretenimiento y muchas aplicaciones para la vida diaria. Así que estamos en medio de esta tecnología que es de comunicación y Dios quiere comunicarse con nosotros, así como el hombre se comunica con el hombre. Ahora Dios quiere que el hombre se comunique con el cielo, porque solamente Dios puede ayudar al hombre en la tierra. Cuando en la comunicación del hombre hay debilidad de la señal no está llegando en la comunicación de un teléfono, entonces se necesita una amplificación de la señal. En algunos lugares donde hay audio y video se ponen torres de retransmisión de la señal, porque hay impedimento de la señal por medio de las montañas, etc. Pues bien, es lo que representa el ayuno. Cuando estamos viendo que la señal no está llegando hacia el cielo, hay debilidad de la señal, cuando hay impedimento de la señal, es tiempo de ayunar. Y estamos en el tiempo donde Dios está demandando la oración y el ayuno como nunca de las generaciones del planeta Tierra. Por eso, cada mes, la Voz de la Alianza, a través de la convocatoria que hace el Espíritu Santo, está poniendo propósitos definidos del ayuno. Nosotros que habitamos en esta nación tenemos puntos específicos del ayuno para México. Amamos esta nación, Dios ama a México, pero la iglesia en México, los cristianos de México, tienen que orar y ayunar por México. En Ezequiel 22:30 dice la Escritura: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado a favor de la tierra. La tierra, como puede ser una ciudad, tu ciudad, amigo, amiga, puede ser Coatzacoalcos, puede ser Tuxtla Gutiérrez, puede ser Tapachula, puede ser cualquier ciudad de la tierra, Ciudad de México. Dios dice: y busqué entre ellos, entre las personas que habitan una ciudad, a una persona, una sola persona, que se ponga en la brecha de la tierra al cielo delante de Dios, para que Dios no destruya la ciudad, no destruya la tierra. Hay sentencia de muerte debido al pecado. Por eso estamos viendo calamidades hoy en la tierra, desastres naturales, porque no hay oración y ayuno, no hay intercesión a favor de la tierra. Así que no estamos orando y ayunando de manera religiosa, sino con sabiduría, con entendimiento por los tiempos que hoy estamos viviendo. Y hoy estaremos revisando de las Escrituras para entender más
de la oración y el ayuno en estos tiempos llamados del fin. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, porque el ayuno no es ayuno si no hay oración, y la oración no es oración si no se practica, porque vamos a decir, este es un antídoto en contra de las acechanzas también de Satanás, la oración y el ayuno. Sí, es como una persona en un hogar, en una casa, tiene un teléfono y de pronto hay un problema en la casa y tiene que comunicarse, pero si no levanta el teléfono a comunicarse, allí está el aparato telefónico sin uso. Sí. La oración, si no tiene acción, de nada sirve. Sí, por eso hay que saber primero cómo orar, y segundo, pues es practicarlo, ¿no? Hacer de la oración un estilo de vida, una práctica que debería de ser común para los creyentes de una iglesia, porque en la oración es donde también nosotros tomamos el puesto de un sacerdote para interceder a favor de los nuestros, ¿no? Así como el padre de familia es sacerdote de su casa, el pastor es sacerdote de una iglesia, o el presidente es sacerdote de una nación. O el padre de familia es sacerdote para su propia familia. Sí, de esa misma manera. Todo cristiano es un sacerdote, es lo que dice la Biblia. Todo cristiano pasa a ser un sacerdote, un intercesor a favor de la tierra, a favor de las personas, porque el sacerdote es el que puede comunicarse de la tierra al cielo. Era la función en el Antiguo Testamento, y ahora la Biblia dice que nosotros los cristianos somos real sacerdocio. Sí, de la misma manera iba a decir, es así como la iglesia es sacerdote de la ciudad, de su región, del estado, del país. Sí, la iglesia no es un adorno, o no son adornos las iglesias locales en las ciudades. Cumplen una función fundamental. Es la función de comunicar la tierra con el cielo. Nadie lo puede hacer, ningún gobierno humano. El presidente de un municipio, el gobernador de un estado, no puede comunicar los problemas de un pueblo con Dios, a menos que cumpla los requisitos establecidos en la palabra, porque el pecado impide la comunicación. En cambio, un cristiano o la iglesia que ya le pidió perdón a Dios de los pecados y la sangre de Cristo los ha limpiado, ahora podemos tener la llave que abre el cielo a través de la oración. Por eso las iglesias locales desempeñan un papel fundamental en cada ciudad y en cada nación. No estoy hablando de religión alguna, es el concepto equivocado de la iglesia. La iglesia es el poder espiritual que tenemos aquí en la tierra de parte de Dios. Jesucristo compró la iglesia, formó la iglesia a través de la sangre que Él derramó. Nos compró para ser sus voceros, sus mensajeros, sus embajadores. Es lo que dice la Biblia. Somos embajadores de Cristo en la tierra y estamos para ayudar a la gente, ayudar a los gobiernos, porque ellos trabajan en el mundo de lo natural. En cambio, la iglesia, nosotros los cristianos, en el mundo espiritual. Y la causa de los problemas está en lo espiritual. Por eso tenemos que usar recursos espirituales como son la oración y el ayuno. Así es, y por eso la oración y el ayuno tiene que ser un estilo de vida dentro del creyente. Y de esa misma manera ponemos en alto el nombre del Señor Jesucristo. Así que, como dice la palabra, bien has dicho, hemos sido redimidos. Eso es lo que significa, fuimos comprados por la sangre de Cristo. Hubo una compra-venta en el cual nosotros pasamos a ser hijos de Dios. La Biblia también nos dice que hemos sido también adoptados por Dios, así que somos hijos de Dios. Y Jesucristo, cuando Él estuvo en la tierra, Él cumplió en 3 años y medio su ministerio, cumplió su cuota. Ahora nos toca a nosotros cumplir nuestra parte, ¿no?
Él se fue, pero Él dijo, yo me voy, pero les envío a ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos conduce para ayunar, para orar, para saber por qué orar, cuándo orar, para qué orar. Todo eso el Espíritu Santo nos lo va diciendo. Así que el Espíritu Santo es quien nos conduce para la oración, convence al mundo, dice la palabra en Juan, convence al mundo de juicio, justicia y de salvación. Así que por eso es muy importante tener al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a donde se necesita o donde la tierra necesita algo, el Espíritu Santo para allá nos va a llevar. Y es muy importante por eso estar en una comunión íntima con el Espíritu Santo, hacer del Espíritu Santo como si fuese nuestro mejor amigo, para que podamos ahora sí resolver los asuntos aquí en la tierra. Por eso sin el Espíritu Santo nadie es nada realmente. La iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia dormida, fría, apagada, congelada, pero una iglesia que religiosa. tiene... Exactamente, pero una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que está en avivamiento, que está en el fuego del Espíritu Santo, que está en el vino de Dios, que está ahora sí haciendo milagros, proezas, señales, maravillas. Y todo esto, dijo Jesucristo, van a seguir para aquellos que creen en mi nombre. Así que Jesucristo, antes de irse, Él envió el Espíritu Santo y también Él dio la gran comisión a la iglesia. Y dentro de la gran comisión está el de atar y desatar. Y de eso se trata la oración y el ayuno, es atar y desatar. Atamos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los atamos y los expulsamos. Y desatamos el milagro de Dios, la sanidad, la intervención de Dios, es lo que desatamos. Por eso es muy importante el ayuno, la oración, para atar y desatar y hacer un mundo mejor para nuestro Señor Jesucristo, porque Dios nos ha llamado para ser servidores de Él, ministros de Él. Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y ese es el liderazgo que la iglesia tiene que tener, y servimos a Dios en ello, en la oración y el ayuno. Es donde más servimos al Señor, y porque somos también, dice la palabra, embajadores de Cristo. Y los embajadores son los que ven por las necesidades de sus ciudadanos en un país extranjero. Y hoy en día estamos, aunque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo porque pertenecemos a Cristo. Y Él nos ha puesto como embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Y tenemos esa misma función, que todo lo que Dios habla, el embajador lo tiene que hacer, igual que el presidente con un embajador aquí en la tierra. Así que el embajador simplemente recibe órdenes de parte de su superior, y en este caso la iglesia recibe órdenes de Dios, y quien las da explícitamente es el Espíritu Santo. Así es. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la deidad. Hemos hablado de la Trinidad de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Actualmente estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que entrar a una amistad con el Espíritu Santo, a una comunión con el Espíritu Santo, a hacer ejercicios espirituales como es la oración, porque en la oración, dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que nos acercamos a una persona que no vemos, pero debemos tener la seguridad que está allí cuando estamos orando, porque es la persona que nos va a atender en la solución al problema. Es lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Convicción de lo que no veo. No vemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está en el planeta Tierra. Y de manera especial el Espíritu Santo vino a morar dentro del cuerpo del cristiano. Es el bautismo en el Espíritu Santo que lo hace Jesucristo, el Señor. Por eso primero tengo que recibir el Evangelio de Cristo, recibir a Cristo. Es lo que sucedió
cuando Felipe, el diácono de la iglesia, lo enviaron a predicar, el Espíritu Santo lo envió a predicar a Samaria. Está en el libro de los Hechos, capítulo 8. Y dice la Biblia que el pueblo de Samaria recibió el evangelio de Jesucristo, recibió la palabra de salvación y fueron bautizados en agua. Pero la iglesia que estaba en Jerusalén vieron que les faltaba algo. ¿Qué les faltaba a los que habían sido bautizados en agua? Solamente habían recibido la palabra del evangelio. Les faltaba el poder del Espíritu Santo. Por eso enviaron a Pedro y a Juan, para que por la imposición de manos recibieran, ¿quiénes? Los que se habían bautizado en agua, ya eran cristianos, recibieran el poder del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Jesucristo, cuando comenzaba la iglesia, Él profetizó, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. La iglesia nace en el poder del Espíritu Santo para confrontar los poderes del diablo en la tierra. Un cristiano que no tiene el poder del Espíritu Santo caminará con miedo, con temor. Tendrá pena de hablar de Jesucristo en todo lugar. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo nos fortalecemos hoy en el Espíritu Santo si ya somos cristianos? Orando y ayunando, orando y ayunando. A través de la oración hay un derramamiento del Espíritu Santo, el poder de Dios viene. Y cuando hay dificultad en la oración, el ayuno destruye toda obra de opresión del enemigo y entonces nos llenamos del poder de Dios. Por eso la oración y el ayuno son importantes, sobre todo para los tiempos actuales, tiempos del fin. Vamos a leer lo que está registrado en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 8. Pedro fue un discípulo de Jesucristo, un apóstol que pasó por la prueba del apostolado, la prueba del discipulado. Cuando a Jesucristo lo detuvieron, a Pedro también lo acusaron que era un seguidor de Cristo y Pedro negó porque todavía no había sucedido la redención de Cristo en la cruz. Todavía Cristo no había muerto ni resucitado y no había enviado al poder del Espíritu Santo. Pedro entonces negó a su maestro, 3 veces lo negó. Pero cuando nace la iglesia, cuando vino el poder del Espíritu Santo después de la resurrección de Cristo, quien se levantó a predicar el primer mensaje del Evangelio de salvación bajo el poder del Espíritu Santo a multitudes fue el apóstol Pedro. Pedro había pasado por la experiencia de caminar en la carne, de ser un cristiano carnal a ser un cristiano espiritual, lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos ese poder. Ahora Pedro, ahora dirigido por el Espíritu Santo, escribe 2 hermosas cartas reveladoras para los tiempos finales, que son los tiempos que estamos viviendo en este siglo XXI. Y aquí el Espíritu Santo a través de Pedro, allí habla de la oración. Primera de Pedro 4, del 7 al 8. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. A través de la oración se derrama el Espíritu Santo sobre la vida de la persona que ora, y con el Espíritu Santo se derrama el amor de Dios, para que podamos amar a Dios y amar al prójimo, inclusive amar a los enemigos. No podemos amar a menos que recibamos el amor de Dios, y el amor de Dios viene del cielo. Por eso la oración es comunicación con el cielo.
Del cielo viene el derramamiento del Espíritu Santo que trae el amor de Dios para que nos amemos aquí en la tierra unos a otros, aún a nuestros enemigos. Aquellos que no nos aman, los amaremos. Solamente lo podemos hacer en el amor de Dios. Por eso Pedro aquí está guiado por el Espíritu Santo hablando de la oración, hablando de la búsqueda a Dios, porque el amor vendría allí. Estamos en una guerra contra un enemigo que está trayendo enojo, ira a las personas, odio en las personas y violencia en las personas. Estamos conociendo a través de las noticias a personas que están afectando al prójimo en maldad, robos, violencia de muerte. Estamos viendo mucha maldad en la tierra, no hay amor. ¿Quién está detrás de la violencia, detrás del enojo y la ira en una persona? Espíritus demoníacos. Esto es el mismo diablo con su ejército de embajadores aquí en la tierra. Hay demonios en la tierra enviados por el diablo para atacar personas. Por eso las personas cambian su carácter. El enojo, la ira, el resentimiento, y todo comienza en el matrimonio. El esposo que empieza a odiar a su esposa, que empieza a ver mal a su esposa y empieza a fijar sus ojos en otra mujer. Es el diablo actuando en el alma de esa persona, o la esposa que se rebela, o los padres que maldicen a los hijos, o los hijos que maldicen a los padres. El primer mandamiento con promesa es para los hijos, honren a sus padres, pero ¿cuántos hijos odian a sus padres, maldicen a sus padres? Esto no es de Dios, es del diablo. Por eso la guerra está aquí en la tierra. Necesitamos el poder del Espíritu Santo y caminar en el amor de Dios para amar a las personas, pero reprender las obras del diablo que está haciendo en las personas. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 5, el mismo apóstol Pedro está escribiendo contra quién es la guerra, versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo al escribir esta carta, está yendo a la raíz del problema. El problema está en el diablo. El diablo, como un león rugiente, está buscando personas, familias a quien devorar. Y aquí en el versículo 8 dice la Escritura, versículo que habla de la fe: resistid, sed sobrios y velad, porque el diablo está atacando y lo vamos a resistir solamente en fe. En fe resistimos al diablo. La fe viene de Cristo. Cristo es el autor de la fe. Ahora, si recibimos a Cristo, estoy recibiendo fe. Por eso Cristo no es religión, es la solución al problema, porque el problema lo está ocasionando el diablo y el diablo solamente lo puedo enfrentar en fe, y la fe viene por Cristo. Si no recibo a Cristo, no puedo ver la obra del enemigo ni enfrentar al enemigo, y estaré atacando a personas. El esposo atacando a la esposa al esposo, porque no se entienden. Hay malos pensamientos en ellos. Antes caminaban en amor, caminaban en un lenguaje muy diferente, pero ahora su lenguaje es ofensivo unos a otros. ¿Quién los cambió? Si antes se casaron juramentándose amor hasta la muerte, entonces, ¿cómo vino el cambio? El diablo trabaja en el matrimonio, trabaja en la familia. Así comenzó la historia humana. El diablo se introdujo en la familia de Adán y de Eva. Destruyó el matrimonio de Adán y Eva y se cobró con el hijo de Adán y Eva, el primogénito llamado Caín.
Vamos a leer en el Nuevo Testamento acerca de Caín, porque el diablo obra donde hay pecado. La primera persona que cayó en pecado, Eva. Después, Adán. Entonces, donde hay pecado, el diablo destruye y se cobra con el primogénito Caín. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, habla ya de Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así que el corazón de Caín ya lo había tomado Satanás, el diablo, para hacer obras malas. Caín se convirtió en un homicida, asesinó a su hermano. Así que la violencia había entrado a la familia que Dios estableció desde el origen. Por eso cuando hoy estamos hablando de guerra en la familia, no es nada nuevo. Estamos yendo a la raíz del problema. Estamos hablando soluciones al problema de la familia y esto no es nada de religión alguna. Vamos a lo que el Espíritu Santo nos va revelando a través del estudio de la Biblia. La palabra de Dios dice que donde hay pecado, allí opera el diablo. Primera de Juan, vamos a leer 3:8. Habla del pecado y de la obra del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El propósito por el cual vino Jesucristo al planeta Tierra hace 21 siglos no fue para establecer ninguna religión denominacional cristiana aquí en el planeta Tierra. Hoy en día hay tanta confusión de tantas denominaciones y las personas dicen cuál es la religión cristiana mejor que hay en una ciudad. Es la gran confusión que trae el diablo, porque el diablo quiere dividir la iglesia cristiana. Jesucristo no vino a establecer denominación religiosa, vino a confrontar el poder del diablo. A esto apareció el Hijo de Dios hace 21 siglos para deshacer las obras del diablo. Y todo esto, amigo, amiga que nos estás viendo, ya fue realizado. El conocimiento de la verdad es importante para no andar con miedo al diablo. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 está la derrota del diablo. El diablo fue derrotado totalmente por Jesucristo. A esto vino Jesucristo. Cristo vino por los pecadores. El pecado le daba el derecho a Satanás para tener esclavizada a la persona en su pecado. El pecado de idolatría, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, el pecado de ser un ladrón, el pecado de ser un extorsionador, el pecado de cualquier obra de maldad en el ser humano. El diablo los tenía apresados. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a libertar a los cautivos, sanar a los enfermos. Para esto está la iglesia hoy, para seguir las huellas de Jesucristo. Cristo dio nacimiento a la iglesia y el Señor dijo: a como me envió el Padre, yo les envío. Somos embajadores de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo para confrontar al diablo y sus obras. Es la obra que hace la iglesia. Así que debemos saber quiénes somos como cristianos aquí en la tierra. Y cuando estamos siendo afectados de una u otra manera en una ciudad, es tiempo de intensificar la oración a través del ayuno. Por eso cada mes estamos convocando al ayuno aquí en La Voz de la Alianza. Tenemos entonces que ir a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, donde habla de la victoria de Cristo sobre Satanás. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar
a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el fundamento de nuestra salvación para la vida eterna, creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo murió para derrotar al diablo porque nosotros estábamos cautivos, pero Cristo tomó nuestro lugar para rescatarnos, nos compró, derramó de su sangre, resucitó al tercer día para formar la iglesia cristiana en el poder del Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo de Dios. Por eso vamos caminando de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. ¿Hay amenaza del enemigo? Claro que sí, el diablo sigue aquí en la tierra, pero el que conoce esta verdad se levanta inmediatamente a temprana hora en la mañana para reprender las obras del diablo. Podemos leer en el Salmo 101, versículo 8, acerca de la oración en la mañana. ¿Qué es lo que hace Dios en la mañana cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, clama a Dios a temprana hora antes que salga el sol? La oración es fundamental. Oramos porque tenemos necesidades aquí en la tierra. ¿Y quién es nuestro adversario? Los demonios, el diablo con sus demonios. Por eso acudimos a Dios. Jesucristo enseñó una parábola de la oración, Lucas capítulo 18. Una mujer viuda afectada por el adversario acudía al juez. Esta es una parábola que habla de la oración. Nos presentamos delante de Dios porque el enemigo está atacando, sean problemas de enfermedad física en el cuerpo, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas sociales, problemas económicos, laborales, cualquier tipo de problema. Nos levantamos a orar a temprana hora y aquí en el Salmo 101, versículo 8, allí Dios dice que Él destruye a los impíos de la ciudad. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Dios actúa donde hay oración, por eso a temprana hora debemos presentarnos delante de Dios conforme a las Escrituras. Señor, tú lo dijiste, Salmo 101, versículo 8, que a temprana hora destruyes a todas las personas que hacen iniquidad o maldad en la tierra. El capítulo 26 de Isaías, versículo 9, habla también allí de la importancia de la oración en la mañana. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Los juicios de Dios vienen a la tierra por el pecado. No hay alguien que esté deteniendo la obra del diablo por el pecado y por lo tanto el juicio de Dios viene. Hoy podemos conocer estos diversos juicios a través de los desastres naturales. Cuando hay un juicio, entonces los moradores de una ciudad, de una nación, aprenderán la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La salvación. A esto vino Jesucristo, a hacer justicia, pero pocos pueden entender acerca de esta justicia que es la salvación. Por eso tenemos que orar y ayunar para destruir toda obra de opresión del enemigo, de confusión. El diablo trabaja en la mente, en el alma de la persona y no puede entender bien lo que dice la Biblia, no puede entender bien lo que dice Jesucristo. Cristo dijo, conocerán la verdad y serán libres del engaño de Satanás. Pero ¿cuántas personas leen la Biblia y no la entienden? ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, porque están con un corazón cerrado debido a tanto pecado en este mundo. Es lo que dice Efesios, podemos leer Efesios capítulo 4, versículo 17.
allí habla de no tener un entendimiento, nos hacemos insensibles a oír la voz de Dios. Dios está hablándonos todos los días, pero ¿por qué no escuchamos a Dios? Porque nuestro corazón se ha endurecido por el pecado y entonces somos insensibles y no oímos la voz de Dios. Cuando sentimos eso en una persona, es tiempo de ayunar. Cuando de pronto ya no siento la presencia de Dios, me siento seco espiritualmente, es tiempo de buscar a Dios, porque abro la Biblia y no la entiendo nada. ¿Cómo es posible que no pueda yo entender lo que dice la Biblia cuando la Biblia es inspiración del Espíritu Santo y se entiende que el Espíritu Santo está conmigo? Y si el Espíritu Santo está conmigo, me va a dar revelación de las Escrituras. Pero ¿por qué no tengo esa revelación? Porque mi corazón está endurecido por el pecado. Y es lo que dice Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí tenemos entonces la obra destructiva del diablo por medio del pecado. La persona endurece su corazón, se hace insensible, sus sentidos están atrofiados ya. No tiene una sensibilidad de Dios ni de las cosas de Dios. No puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y algunas personas a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y es el tiempo que estamos viviendo hoy. Hoy, cuando estamos viendo tantas falsas noticias a través de las redes de comunicación, estamos entonces entendiendo que muchas personas caminan con un corazón endurecido. No conocen a Dios, rechazan la palabra de Dios y no pueden acercarse a la solución que Dios da. Quieren soluciones en la tierra, pero no pueden encontrar esa solución. Por eso Dios convoca al ayuno a su ejército, que es la iglesia. Los cristianos deben llevar una vida de oración, ser sensibles y ayunar periódicamente, porque en una ciudad, la gran mayoría de la ciudad están en pecado y se están hundiendo cada día más. Hay una corrupción en su carne, en sus ojos, corrupción que tiene que ver con el dinero. Estamos viendo mucha degeneración en cuanto a lo sexual. Todo esto es corrupción. Todo ello viene por el pecado. Por eso la iglesia tiene que orar y ayunar a favor de la gente. Señor, ten piedad y misericordia de esas personas que todavía no te conocen, están apartadas y el diablo está tratando de tomar ventaja sobre ellas. Entonces, tomamos la posición de Cristo para pedirle a Dios perdón por los pecados de esas personas. Es lo que hacemos en el ayuno, pedirle a Dios que perdone todo pecado. Sí, porque si hay arrepentimiento de por medio, es lo único que Dios requiere para que entonces Él pueda intervenir a nuestro favor. Y por ello, dijo Jesucristo, a un corazón contrito y humillado yo nunca echo fuera. O también dijo, yo he venido a buscar los que se han perdido. Así que Jesucristo, Él es un agente de cambio, es un agente de transformación. Y toda persona que clame el nombre del Señor será salvo. Por eso arrepentimiento significa dejar de seguir hacia adelante y dar una vuelta en U
es retornar o regresar a Dios directamente. Y porque ahora quiero establecer lo siguiente, o darle algún ejemplo. Adán y Eva, por ejemplo, ellos huyeron cuando pecaron, huyeron. Por eso Dios tuvo que hablar con ellos en voz alta, ¿no? Porque los alcanzó ya siendo pecadores. Sí. Y es lo que Dios sigue haciendo, alcanzando a los pecadores, porque los pecadores huyen de Dios, de Sí. la santidad de Dios. Y es el trabajo de la iglesia, estar alcanzando a los pecadores, porque son personas. En cambio, podemos hablar del rey David. El rey David, que cometió varios pecados y pecados muy atroces como el adulterio, como el asesinato. Y a pesar de eso, David corrió a Dios. Él no huyó, él simplemente enfrentó lo que tenía que enfrentar y corrió a Dios. Enfrentó sus problemas. Enfrentó sus problemas. Por eso también a David fue una de las personas que Dios dijo, él es también mi amigo. Sí, dice la Escritura que David tenía el corazón de Dios. Dios demanda arrepentimiento. Dios no nos va a condenar. Dios no es condenación. Cristo no vino a condenar a nadie aquí en la tierra. Cuando Cristo vino al planeta Tierra había ya mucho pecado. Y el pecado se ha ido intensificando. ¿A quién se acercó Jesucristo? Al adúltero, a la fornicaria. ¿Cuántas mujeres estaban en problemas del adulterio o de la prostitución? Y Jesucristo las rescató. Jesucristo no vino a condenarlas. Ya Jesucristo sabía su pecado, sabían lo que hacían ellas, era Dios en la tierra. Así que Cristo no vino a sancionar o condenarlas, vino a rescatarlas. Por eso Jesucristo es el único que puede salvar al pecador. La iglesia predica a Jesucristo y lo único que Dios demanda de la persona pecadora es que reconozca que su pecado le ha apartado de Dios, de las bendiciones de Dios, y esto es arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer que nos equivocamos, que estamos haciendo mal delante de Dios, que estamos ofendiendo el corazón de Dios y que no podemos recibir las bendiciones de Dios por lo que estamos haciendo. Una persona atrapada, por ejemplo, en su adulterio, no podrá salir de su adulterio por sí misma. Esa persona tiene que recibir la ayuda de otra persona y esa persona se llama Jesucristo. Cristo entra al corazón del pecador para rescatarlo del pecado del adulterio. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y saber que a través de oír el Evangelio y arrepentirse de todo pecado y aceptar a Jesucristo, empieza ya un cambio en la vida de una persona. Cristo representa un cambio de pensamiento, un cambio de lenguaje, cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y un nuevo estilo de vida. Y ahora Jesucristo nos usa para ayudar a otras personas que están hundidas en el pecado. Por eso hay que conocer este proceso de la salvación y todo cristiano tiene el recurso de la oración y el ayuno para ir a rescatar a otras personas, porque un día esa persona fue rescatada por otra persona. Es el discipulado de Cristo Jesús. Por eso, amigo, amiga, yo te invito a que abras tu corazón en este momento, te arrepientas de lo que estás haciendo. ¿Estás apartado de Dios? Arrepiéntete. Tú puedes tener todas las religiones de esta tierra, pero eres un pecador. Todos hemos pasado por allí. Solamente tienes que arrepentirte y reconocer que Jesucristo es tu Salvador. Puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi pecado. Reconozco que soy pecador, pero en este momento
clamo a tu sangre que derramaste en la cruz para que venga a mí a limpiarme de todo pecado. Te confieso, mi Señor y mi Salvador, creyendo que has resucitado de los muertos y te recibo ahora como el Cristo vivo, para que ahora yo camine en el poder de tu Santo Espíritu, el Espíritu de resurrección, para servirte como un embajador aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta declaración, la Biblia dice que has pasado de lo espiritual del enemigo, del reino del enemigo, al reino de Jesucristo. Es un traslado en lo espiritual. Ahora eres un hijo de Dios, ahora puedes orar. No cualquiera puede orar. Ahora como hijo de Dios puedes orar usando el nombre de Jesús. Puedes decirle a Dios, Dios el Padre, fuente de toda bendición: Padre, en el nombre de Jesucristo me presento ante ti, guiado por el Espíritu Santo para pedirte. Y allí abres tu corazón en peticiones. Y Dios responderá tu fe. Eso es fe. Estás actuando en fe. Así que debemos ir conociendo cada día más del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo está en la tierra para enseñarnos a través de la Biblia. La Voz de la Alianza ha sido un ministerio de comunicación del Evangelio del Reino de Dios. Desde que Dios nos llamó a predicar el Evangelio del Reino, primero en la radio, después en la televisión, hoy en las redes sociales, siempre el Espíritu Santo estuvo convocándonos al ayuno al inicio de cada mes. Ya tenemos años de estar ayunando al inicio de cada mes. Hoy estamos ya en el último mes de este año. Por eso estamos convocando a este ayuno importante de cierre del año. Jesucristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Descansemos en Jesucristo en este ayuno, 3 días de ayuno. Así que descarguemos todo en Jesucristo y recibamos sus bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos en nuestro próximo programa, Dios mediante.